Invitaros, por favor, si queréis acompañarme abriendo vuestras Biblias en Jeremías capítulo 17. Vamos a dar lectura ahora desde el versículo 7, Aina, en adelante. Amén. En la primera reunión leímos desde el primer versículo, pero vamos a dar lectura desde el versículo 7 en adelante. Jeremías 17, y quiero luego hacer una segunda lectura donde nos vamos a quedar para la reflexión de la palabra en el Salmo 1, la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, Jeremías 17: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y vamos a pasar al Salmo 1 y leemos los primeros 3 versículos del Salmo. Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. La Biblia, he titulado la reflexión que quiero compartir en esta mañana con vosotros, El hombre y la felicidad. El hombre y la felicidad. Yo no sé si tal vez motivado, nuestra mente nos juega muchas jugarretas y pasadas, no sé si motivado un poco por lo que estamos viviendo a nivel familiar, creo que no. Sentido de un casamiento, la expectativa, felicidad, enhorabuena, etcétera, etcétera. Creo que no, pero puede que algo haya influido el hecho de que estuviera reflexionando acerca de estos pasajes. Pero también la palabra de Dios en estos últimos domingos nos ha estado hablando de estos conceptos de Jesucristo como ciudad de paz, ciudad de prosperidad, ciudad de seguridad, ciudad de salud. Hemos estado reflexionando justamente en pasajes tanto en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, ¿no? Hemos hablado sobre Isaías, hemos hablado sobre Jeremías también. Y un poco en todo este concepto, esta idea de Jesucristo como la fuente y el fundamento de la vida plena para el ser humano, esto ha motivado la reflexión de la palabra del Señor. Pero además, como habéis notado, el pasaje que hemos leído de Jeremías, el versículo 8 concretamente, se repite, o mejor dicho, Jeremías repite la cita del salmista, la figura que presenta el salmista de la confianza en Dios, el varón que confía en el Señor como árbol plantado junto a corriente de aguas. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, no nos da una fórmula para alcanzar la felicidad. De eso ya intentan encargarse los medios de comunicación, la propaganda que vemos, que recibimos, la influencia a la que estamos expuestos,
que sistemática y permanentemente están intentando vendernos o proponernos. El otro día, por ejemplo, yo estaba mirando un poquito Facebook y espero que nadie haya caído de la estantería porque digo que estuve chusmeando ahí un poquito en Facebook y veía ahí una propuesta de uno que vendía la posibilidad de, sin recursos, en poco tiempo y sin ninguna clase de esfuerzo, convertirse en multimillonario y que esto sería la fuente de la eterna felicidad. Hay una mezcla de risa y de indignación porque no sé si alguno lo vio. Andaba por ahí esta propaganda en fin, la Biblia no plantea en ningún momento una fórmula o una estrategia determinada para alcanzar la felicidad. Porque de hecho la Biblia no plantea la felicidad como un objetivo a alcanzar. La Biblia lo que hace es describir las características, las circunstancias, la condición, la naturaleza de aquellos que son felices desde la perspectiva de Dios. Y el Salmo 1 hace eso. Cuando Jesús comienza a predicar, el registro que tenemos del sermón más extenso registrado en las Escrituras de Jesús, Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, comienza con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, una vez más, no constituyen una fórmula, un secreto para aplicar y alcanzar la felicidad. Lo que plantean las bienaventuranzas son la descripción de las características de aquellos que desde la perspectiva de Dios son bienaventurados, es decir, son felices. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, yo he querido leer estos dos pasajes porque en estos dos pasajes se da por hecho una realidad que encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios, y es la realidad de que Dios ha dotado al ser humano de la capacidad de elegir, de libre albedrío. Jeremías nos contrasta aquel que confía en el Señor con aquel que confía en sí mismo, y concretamente aquel que confía en los dictados de su propio corazón. Y no hemos leído todo el primer pasaje, pero los primeros versículos de Jeremías 17, pero hay allí toda una denuncia que hace el profeta Isaías al pueblo de Israel, diciéndoles cómo ellos, apoyándose en los dictados de su propio corazón, habían seguido sus propios caminos y se habían alejado de Dios. Y una vez más recuerda el profeta, bendito el varón, la mujer, bendito aquel que confía en Jehová y cuya confianza, versículo 7, es Jehová, será como árbol plantado junto a corriente, etcétera, etcétera. El Salmo nos habla exactamente de lo mismo, describe, y sin embargo Jeremías, continuando con este pensamiento, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Existe la posibilidad de confiar en Dios o confiar en mi propio corazón y buscar la felicidad a mi estilo, a mi manera. El Salmo plantea la alternativa de dos caminos. Este Salmo tiene una estructura muy sencilla y muy clara. El camino de los justos, el camino de los pecadores y el veredicto divino. Porque, hermanos, nosotros tenemos libertad de elección y podemos decidir hacer lo que querramos. Pero no podemos decidir las consecuencias que va a tener aquello que nosotros decidamos. Y tanto en un caso como el otro, el salmista presenta cuáles son las características. Yo, en esta mañana, hablando acerca de este concepto que ha sido objeto de análisis, de estudio, de tantas maneras, la Biblia, repito, no nos presenta la felicidad como una meta a alcanzar, sino como una condición de vida, un estado, una manera de ser, una manera de vivir la vida mientras caminamos y transitamos por la misma. Hay muchos momentos en la vida donde lo que nosotros vivimos tiene matices. Hay muchos momentos en la vida donde hay circunstancias
que pueden constituir una mala noticia, pero para el Hijo de Dios, para aquel que entiende la felicidad desde la perspectiva divina, podemos entender que aún en esos momentos de aflicción, como dice el profeta Isaías, aunque pasemos por las aguas, aunque atravesemos el fuego, estas circunstancias no van a condicionar el amor de Dios sobre nuestras vidas y el propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuánto puede decir amén a esto? Hay muchos momentos donde nuestra realidad es una realidad con matices. Este salmo hace una descripción del hombre feliz y básicamente lo describe en función de, en primer lugar, aquello que evita, aquello a lo cual se rehúsa, aquello que extingue de su vida, aquello que decide que no va a formar parte de su vida. En segundo lugar, lo hace describiendo aquello que procura, aquello que busca. Y en tercer lugar, describe al hombre feliz en función de aquello en lo que el hombre se convierte, aquello que es. Y con esta estructura muy básica, yo quiero apoyar la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana. Entonces vamos al primer punto. Describe al hombre, es feliz, el hombre feliz lo es en función de aquello que evita. Mirá qué interesante cómo comienza el Salmo. Bienaventurado, inmensamente dichoso significa pleno. El varón, la mujer, el ser humano, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los evangelios sinópticos describen, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, describen en el inicio del ministerio del Señor Jesús en la tierra, describen las tentaciones, lo que fue el proceso de la tentación. Y nosotros podemos ver que en el inicio del ministerio de Jesús, Jesús enfrenta la propuesta diabólica de felicidad. El diablo le plantea su propia alternativa y su propio camino para alcanzar la felicidad, ante lo cual Jesús se planta firme y contesta con un no radical. El Salmo 1 nos habla exactamente de lo mismo. Nos habla de aquello a lo que nosotros estamos llamados a decir no. Y estamos capacitados por el Señor para poder decir no en virtud de la fuerza y el poder que Dios derramó en la vida de sus hijos, que los habilita para poder resistir toda clase de propuesta engañosa. ¿Entiende lo que estamos diciendo, hermano? ¿Me entiendes? Nosotros, tan importante como saber decir sí, o quizá incluso más, no sé, no vamos a poner en balanza, pero tan importante como mínimo, como decir sí, es saber decir un no a tiempo. ¿Cuántos líos te has metido y después de estar metido en ese lío, te has dicho a ti mismo, qué bien hubiera hecho si en lugar de haber dicho sí, hubiera dicho no? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Es interesante porque la descripción que hace el salmista del hombre feliz es de alguien que tiene la capacidad, el músculo, la reacción de saber decir no a determinadas realidades. En este salmo, además, se nos describe un proceso dinámico, un proceso que está en movimiento. Y ese movimiento, el que no dice no a tiempo, entra en un proceso, según yo entiendo, permitidme, a mí me ha bendecido abordarlo desde esta manera. El que no dice no a tiempo, ese no es un no que deja un límite de daño determinado, medido, acotado de afectación, sino que introduce al ser humano en una especie de dinámica de degradación progresiva. Y hay distintos elementos
que este salmo, no quiero forzar de ninguna manera el texto sagrado, pero a mí personalmente, perdonad que insista en esto, porque soy muy cauto con la interpretación de la palabra del Señor, pero a mí personalmente me da pie para decir lo que estoy diciendo. Estamos hablando de que quien no dice no es simplemente que dice no a determinada situación y aquello queda en un nivel de afectación medido, limitado, acotado, sino que entra en una barrena de desliz progresivo que lleva a un aumento o un deterioro, ¿no? Un aumento en el sentido, aumento del daño, aumento del mal. ¿Por qué estoy diciendo eso? Fijaros qué interesante cómo el salmista lo plantea. Primero dice, el varón que no anduvo, una cosa es andar, pero luego a continuación dice, ni estuvo. Y aquí habla de un gradiente mayor. Una cosa es algo momentáneo, andar, otra cosa es estar. Ni se sentó. Y el sentarse es establecerse, es hacerse uno más, es situarse en el mismo plano de igualdad, en la misma circunstancia. No solo esto, este salmo al plantear esto habla de no anduvo en consejo de malos. La palabra malos se puede traducir y se traduce de hecho el concepto, el vocablo hebreo, como impíos. Impíos. Un impío es alguien no pío, no santo, non santo, no alguien para quien Dios no forma parte de su cosmos, de su universo. Y esto tiene evidentemente es algo terrible, porque es el principio de todos los males, es omitir a Dios, es no reconocer a Dios. Pero podríamos decir que está hablando de un grado de maldad, digamos, entre comillas, de menor afectación. Pero luego continúa y dice, estuvo en camino de pecadores. Aquí hay un grado mayor, porque pecar... La palabra pecar, amartía en griego, la palabra que se utiliza aquí es errar al blanco. Y aquí nos da a entender que es resultado de un proceso de elección, es un proceso de reflexión, es un proceso voluntario, es un proceso de análisis, es un proceso de toma de decisión. Pecadores, aquellos que yerran al blanco, aquellos que después de plantear las distintas alternativas y posibilidades, escogen por aquella que es la equivocada, la deshumanizante, la que va en contra del diseño de Dios, la que no responde a la moral, a los valores, a la ética, al criterio, a los principios, a la ley del Señor. Pero todavía va a más. Dice, ni se sentó en silla de escarnecedores. Y aquí la palabra escarnecedor, la palabra, alguna de vuestras versiones posiblemente lo traduce como burlador, es un grado todavía mayor de afectación, que es la de aquel que no solamente hace el mal, sino que además se jacta, se enorgullece y se burla. Es un escarnecedor, es un burlón, es un socarrón, es una persona que además de hacer, es un estado, es un establecimiento. Es decir, ¿qué quiero decir, hermanos, con todo esto? Ese no que nos plantea como la descripción que hace en primera instancia la palabra de Dios de aquel que es feliz, es de aquel que sabe que el no decir no al pecado me introduce en un proceso de deterioro de difícil pronóstico, porque me va a llevar en una senda de muchísimo perjuicio. Se nos describe este grado de implicación con el mal progresivo. Andar, consejo, caminar, sentarse. Como conclusión a este primer aspecto que nos señala este precioso salmo, hermanos, yo creo que el Señor nos está llamando la atención. Hoy vivimos en un mundo donde estamos instalados en las escalas de la subjetividad, de los grises, del relativismo más absoluto. Cada uno se ha erigido en el juez de su propio universo. Pero déjame decirte que desde la perspectiva de la palabra de Dios hay un único juez,
Hay un único Señor. Hay una única verdad, que es Jesucristo. Y más tarde o más temprano, todo ser humano va a tener que comparecer delante del Señor. Y de hecho vivimos compareciendo ante nosotros mismos y ante las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y a veces vivimos cegados y autoengañándonos, creyéndonos que no pasa nada, que podemos controlar, que puedo entrar y salir de este escenario perjudicial, deshumanizante, pecaminoso, llámalo una adicción, un hábito, una forma de reaccionar, llámalo como sea. Necesitamos en el nombre del Señor prestar atención a la palabra del Señor, porque Dios ha creado al ser humano para que viva en una dicha profunda, permanente, consistente y segura. No nos ha creado para vivir en un camino de incertidumbre, nos ha creado para vivir en relación y en comunión con Él. Y esto requiere de parte de nosotros que hagamos un buen uso de nuestro libre albedrío. Hay distintos caminos que elegir y necesitamos elegir. Toda esta descripción es una descripción de involución. Son procesos, son escaleras ascendentes o descendentes. Y nosotros necesitamos en esta mañana, y yo te propongo con toda humildad, y al decírtelo a ti me lo planteo a mí mismo, yo necesito en esta mañana preguntarme dónde estoy. ¿Estoy en un proceso de ascenso o estoy en un proceso de descenso? Y si no estoy en un proceso de ascenso, necesito honestamente, humildemente, delante del Señor, plantearme en qué medida tengo responsabilidad o he tomado decisiones que necesitan ser rectificadas. Y el Señor nos da la fuerza y nos habilita porque Él es el que nos atrae a Él mismo. Amén. Este salmo nos está describiendo al hombre feliz como aquel que no solamente es feliz por aquello que evita, sino que es feliz por aquello que hace. Porque la propuesta evangélica, la propuesta del Evangelio, no es una propuesta en negativo, es una propuesta en positivo. El Evangelio son las buenas noticias de salvación, son las buenas noticias de Dios. El ser humano, por mucho que se intente abstener de cometer errores, los va a cometer a menos que la vida de Cristo influya a través de Él, fluya a través de Él, porque es el poder, es Cristo en nosotros, dice la palabra de Dios, que la esperanza de gloria. Amén. Entonces, el salmista presenta eso. Es feliz aquel que se abstiene de, pero es feliz aquel que procura, que busca. Somos felices por aquello. Describe al hombre feliz como aquel que es feliz en función de lo que hace. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta ley de la que nos habla la palabra de Dios, nos habla de vivir en relación con Dios. Y la ley de Dios nos habla de la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios, Dios se define a sí mismo ¿cómo? ¿Cómo se define Dios? Dios es amor. La ley de Dios no es un conjunto de restricciones, de normativas, de ítems que yo tengo que satisfacer y cumplir. Cuando la Biblia, cuando la palabra, el salmista cuando escribe y toda la palabra del Señor, cuando nos habla de la ley de Dios, nos está hablando de su naturaleza, de su carácter, de su forma de ser, de todo aquello que se corresponde con el diseño y con el ideal de Dios para el ser humano. Y hay conductas y hay caminos que son verdaderamente deshumanizantes, alienantes. La palabra alienar significa convertir en extraño, dividir, convertir en... estoy ahí en la mente, lo digo o no lo digo. Yo una de las primeras películas de terror que fui a ver fue Alien, el octavo pasajero. ¿Se acuerdan? Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Un alien era un extraño. Alienar es convertir en extraño. Dios ha hecho al ser humano no para que se convierta en un alien, en un extraño, en un separado,
en una cosa que nada tiene que ver con el diseño original que Dios pensó en su mente, en su corazón de Padre de amor para cada uno de nosotros. Pero el no decir no a la propuesta diabólica, alienante, enajenante, que nos convierte en extraños, tiene consecuencias imprevisibles para nuestras vidas. Nosotros, por el contrario, necesitamos entender esta descripción preciosa que hace el salmista, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate qué preciosa la palabra del Señor. Yo estaba pensando en este sentido cómo de alguna forma la palabra de Dios afecta a todo el ámbito, a la plenitud, a la completud de la naturaleza humana. Todos los estudiosos nos plantean que el ser humano de alguna forma se constituye en un aspecto emotivo, un aspecto cognitivo y un aspecto volitivo. La voluntad, las decisiones, los sentimientos, las emociones y el intelecto, el razonamiento. Y este salmo nos habla de eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia, el aspecto emotivo. Mira cómo el enemigo ha logrado, si el enemigo logra hacerte tener la percepción, la emoción, instalar en ti la emocionalidad de que todo lo concerniente a Dios es aburrido, es restrictivo, es opaco, no se puede ser feliz, no brilla, está engañándote, estás cayendo a una seducción, a una trampa diabólica. Pues no hay vida más plena y vida más feliz que la vida que tiene que ver con la ley del Señor, con la vida de Dios, con la naturaleza de Dios. Sino está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Está hablando de un proceso reflexivo. Está analizando la palabra del Señor, la vida de Dios, la verdad de Dios, de día y de noche. Y está hablando de hechos concretos, de una realidad que se traduce en una agenda, que se lleva a la práctica, que se traduce al día a día. Hermano, dime una cosa. Y es una pregunta retórica, es decir, nadie tiene que contestar verbalmente, pero todos nosotros sabemos que tanto la lectura, la meditación, la reflexión, la intimidad, la comunión con el Señor es saludable y es vital, no solo saludable, es vital para la vida cristiana, es el oxígeno para la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se traduce esto de manera concreta y práctica en tu día a día? Porque nosotros a veces somos muy rápidos para criticar otras tradiciones religiosas que tienen prácticas instaladas en rutinas de horarios para orar, para rezar o para practicar determinados... y decimos, no, esto no, porque esto forma parte de una tradición hueca, vacía. Nosotros vivimos todo el tiempo en comunión con el Señor. Mira, el que te dice que ora todo el tiempo y vive todo el tiempo en comunión con el Señor... está bien, pero hay tiempos específicos, concretos y determinados en los que tú llevas a término hay días y noches en tu agenda. ¿Se puede traducir eso que dice el salmista en un acto voluntario, en hechos que forman parte de tu rutina, de tu día a día, de tu vida diaria? Es decir, es descrito el hombre feliz no solo por lo que no hace, sino por lo que hace. Y el concepto que plantea, esa idea que presenta, ese vocablo que utiliza en hebreo para hacer referencia, en su ley medita de día y de noche, hace referencia a una idea algo así como la de los rumiantes. ¿Sabe cuántos estómagos tienen las vacas? 4 estómagos tienen las vacas. Los camellos y las cabras tienen 3 estómagos. Es un poco... ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen estos animales? ¿Qué hacen para asimilar los nutrientes? ¿Qué hacen ellos?
va a un estómago, vuelven, lo sacan, lo vuelven a masticar, a rumiar. Yo sé que a alguno le está dando un poco asco esto que estoy diciendo yo ahora, pero me estás entendiendo el concepto bíblico. El concepto que utiliza en hebreo es como es en su ley, medita de día y de noche, tiene relación con ese mismo concepto de la dinámica del rumiante para sacar el máximo provecho de los nutrientes. Hermanos, nosotros estamos llamados a metabolizar la palabra de Dios, la ley de Dios, la vida de Dios. Repita conmigo esta palabra, metabolizar. Hay palabras que son preciosas. A mí me encanta el idioma, la lengua castellana, me parece interesante. Metabolizar, qué interesante, ¿eh? Es transferir al metabolismo. Es integrar, es que modifique nuestro ser práctico, diario. Nosotros necesitamos integrar la palabra de Dios y que ésta modifique todo nuestro ser. En su ley medita de día y de noche. Para el salmista la ley de Dios es lo más delicioso que hay. No es algo que huele a pérdida de vida y de libertad. Todo lo contrario. Mira lo que dice el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Salmo 119, todo el Salmo 119 habla de la palabra, de la ley de Dios. Pero el Salmo 119:92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiese perecido. ¿Cuántos pueden decir esto? Daniel, esto forma parte de mi propia vida. ¿Cuántas veces la palabra de Dios, hermano, hermana, te ha sostenido? ¿Cuántas veces si tú no te hubieras enfocado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en la ley de Dios, en medio de la aflicción, habrías perecido? Concluyendo este aspecto de la reflexión, hemos dicho que la descripción del hombre feliz está no solo en función de lo que no hace, de lo que evita, sino en función de lo que hace. Y en relación a esto, yo te pregunto, ¿qué lugar tiene en tu vida la palabra de Dios? ¿Qué espacio hay? ¿Qué momentos? ¿Reconoces que quizá estás necesitando hacer modificaciones, rectificar, corregir algo? Esta mañana el Señor nos exhorta y nos anima en esta dirección. Y en último lugar, la descripción que hace la palabra del Señor nos habla de que el hombre que es feliz desde la perspectiva de Dios es feliz en función de lo que es. De lo que es, no de lo que tiene, no de cómo está. El secreto de la felicidad del hombre no consiste en el estado del bienestar, sino en el estado del bien ser. Nosotros vivimos, y nuestras culturas, nosotros vivimos en una Europa en la que las filosofías del liberalismo, del materialismo, son las que rigen, sistemas capitalistas que ponen en la materia, en la posesión de los bienes materiales y lo que a través de estos bienes materiales podemos conseguir, la expectativa de felicidad para el ser humano. Y hablamos de el estado del bienestar. Y miramos con ilusión a países nórdicos como Noruega, como Suecia, de cómo esos países sí han alcanzado el estado del bienestar. Y asociamos ese estado del bienestar a la felicidad. Pero desde la perspectiva de la palabra de Dios, la felicidad no es el resultado del bienestar, sino del bien ser. Será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El bienestar es pasajero. Cualquier situación, por más absurda que sea, a veces hasta las mínimas situaciones son capaces de quitarnos la paz, el descanso, la alegría, el sueño, ¿sí o no? Y a veces hay situaciones difíciles. Pero nosotros vivimos en un mundo imperfecto, sujeto a infinidad de contrariedades y de sobresaltos. Yo el otro día, no sé qué día fue, esta semana, me parece el miércoles, venía conduciendo por aquí, por la calle de Archiduque, llegando a la esquina de la panadería. Muchos ahora cuando salgáis de aquí de la iglesia, quizá cogéis en esa dirección. Por ahí iba yo. Cuando uno llega por Archiduque hasta Reina María Cristina, que es la calle de aquí atrás, los coches vienen de abajo, ¿no? Y un coche que accede por la derecha, hay que ceder el paso. Así que yo, como buen conductor, llegando a la esquina, me puse a mirar hacia mi derecha y ver que si no venía nadie, y entonces empecé a acelerar para adelantar y cruzar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que resulta que, y esto es pura casualidad, una señora, mujer, venía haciendo marcha atrás y cruzando desde el otro lado, invadiendo el centro del cruce, porque decía que había visto un aparcamiento donde iba a meter el coche. Claro, yo volví a mirar para adelante, la tenía encima, frené, pero igual le di. Una tontería, no pasó nada, no rompí la óptica del coche, a ella le hice un buen bollo en el parachoque. Alguno estará pensando, qué bien, ¿no? No. Me cambió el día de golpe, una tontería. Iba con prisa, tenía que hacer otras cosas. Ya digo, pero ¿qué hace? Lo único que lo último que te puedo imaginar es que alguien va a venir cruzando en un cruce de la calle, marcha atrás. Hay cosas que no ha subido a corazón humano, solo una mujer. Bueno, perdón. No. Perdón, las hermanas. Bueno, nada, aparqué ahí un poco más adelante, la señora súper amable, ella misma me tranquilizó, no pasa nada, para eso están los seguros. Digo, bárbaro. Bueno, procedemos ahí a rellenar el parte, y yo nervioso, la primera vez que relleno un parte amistoso, y me dice ella, no, yo ya tengo mucha experiencia. Estuve a punto de decirle, yo no le dije nada, me porté bien, no le dije nada, pero estuve a punto de decirle, no me extraña nada, tiene experiencia, pero bueno, rellenamos el parte, todo esto, ya, listo. Pero una tontería. La felicidad del ser humano no consiste en el bienestar es pasajero. Una tontería como esa te cambia el estar. Vas al trabajo, te cruzas con alguien, te mira, te saluda, no te saluda. El estar, el bienestar, el bien ser, según la perspectiva de la palabra de Dios, será. Y fíjate qué interesante la descripción que hace el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué puede hacer el árbol más que estar donde está y nutrirse de la bendición del agua que pasa a su lado? Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Me gusta la descripción que hace el salmista, porque este bien ser es un bien ser orgánico, articulado, interdependiente, interrelacional, así como es el mundo polifacético y lleno de gracia, de multiforme gracia de Dios. Agua, cauce, río,
árbol, fruto, hoja, tiempo. Nosotros queremos tener la idea de ser felices nosotros mismos y en nosotros mismos y estar completos absolutamente, pero ese bienestar del que me habla la palabra del Señor es un bienestar que me habla de familia, de organismo, de cuerpo, de variedad, de reciprocidad, de interrelación, de comunión, de equilibrio, de ecología. Me habla de todo esto. Ese bien ser del que me habla la palabra del Señor es un bien ser interrelacionado. Qué bueno es que en esta mañana nosotros podamos entender la profundidad de la riqueza que entraña la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Porque hermano, tal vez tú en muchos momentos, yo también, caemos en la seducción de querer correr en nuestras propias direcciones. Y el Señor quiere atraerte a la comunión con Él, con su Hijo, con Jesucristo y con el cuerpo de Cristo y con aquellos muchos otros que siendo objeto del amor de Dios todavía ni lo saben y están caminando a su propio camino. Ese bien ser es un bien ser mucho más profundo, mucho más rico, mucho más precioso. Ya concluyendo este último punto, hermanos, ¿qué orientación es la pregunta? ¿En qué orientación está cursando tu propia vida? ¿Cuál es la orientación fundamental? ¿La de el tener, la del estar o la del ser? Y ese ser lo encontramos en Jesucristo, lo encontramos en el Señor. Este varón cuya confianza está en Jehová y cuya confianza es Jehová, no es otro que Jesucristo, del que nos habla Jeremías, del que nos habla el Salmo 1. La llamada de la palabra de Dios en esta mañana a nuestras vidas no viene a ponernos una carga añadida de tareas que nosotros tenemos que realizar para ser buenos cristianos. En absoluto. No hay tarea que tú y yo podamos realizar para poder tener la vida de Cristo, para poder ser como Cristo, para agradar a Dios. No hay tarea. No existe. Si existiera, no hubiera venido Cristo a este mundo. Es más, Jesucristo, hermano, no es el modelo al cual tú debes imitar. Es imposible que un ser humano, apoyado en sus propias fuerzas, sea capaz de imitar a Jesucristo. Todo el discurso de Romanos nos habla claramente acerca de esto. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Este hombre inmensamente, este ser humano inmensamente dichoso, feliz, es Jesucristo. Y Jesucristo quiere habitar en nosotros y a través de nosotros. Él no solamente nos lo propone, Él también nos da la posibilidad de hacerlo. Él venció la muerte por nosotros. Él se levantó triunfante en victoria sobre la muerte como precursor para que nosotros podamos vivir con su fuerza y en su poder. Amén.